A inicios de junio de 1944, una gran armada aliada partió para iniciar la recuperación del territorio ocupado en Europa. A inicios de junio de 1944, una gran armada aliada partió para iniciar la recuperación del territorio ocupado en el Pacífico. Sí, en junio de 1944 no hubo una, sino dos enormes flotas de invasión aliadas desplegadas, una hacia las playas de Normandía y la otra rumbo a las Islas Marianas, las primeras islas de roca y tierra firme que Estados Unidos buscaría arrebatar permanentemente a los japoneses, ya que los asaltos previos habían sido en islas disputadas que nunca estuvieron completamente en manos japonesas o en atolones de coral y otros lugares similares que, aunque técnicamente eran islas, tenían un tamaño y una importancia comprensiblemente limitados. Los objetivos de esta flota de más de 600 barcos y 127.000 soldados eran mucho mayores, y el objetivo podría estar mucho más defendido. Había tres objetivos principales: las islas de Saipán, Guam y Tinian, siendo Saipán el primero en la lista. Guam sería invadida después, y luego las fuerzas en Saipán serían trasladadas para tomar Tinian después de completar su objetivo inicial. El almirante Raymond Spruance estaba al mando general, con el almirante Meecher a cargo de los portaaviones y el almirante Lee a cargo de los acorazados. El plan era que los aviones terrestres se enfrentaran a los japoneses en las Islas Carolinas cerca de Truk, mientras los portaaviones permanecían cerca de las fuerzas de desembarco, ya que la inteligencia de Estados Unidos estimaba que la marina japonesa tendría hasta 9 portaaviones listos para la invasión. Spruance personalmente no creía que la Marina Imperial japonesa fuera a atacarlo, ya que las operaciones recientes del general MacArthur en el suroeste del Pacífico habían ofrecido un objetivo mucho más tentador, y los japoneses no lo habían atacado a él, así que ¿por qué irían tras la quinta flota, que era mucho, mucho más fuerte? Sin embargo, tomó precauciones por si acaso estaba equivocado. Como resultó, esto fue una buena idea, ya que del lado japonés, parte de la razón por la que no habían atacado a las fuerzas de MacArthur era porque los japoneses habían deducido que las Marianas, o algo similar, serían lo siguiente en la lista de objetivos de la Marina de los Estados Unidos y estaban reuniendo sus fuerzas específicamente para contrarrestar este asalto. Inicialmente hubo cierto debate interno sobre dónde atacaría la Marina de los Estados Unidos a continuación, pero luego los esfuerzos de reconocimiento y los ataques preparatorios en las Marianas dejaron bastante claro el interés estadounidense en esa zona. Capturar Saipán o cualquier isla cercana rompería la defensa de la Armada Imperial japonesa, que alejaba a los bombarderos de largo alcance de las islas principales. Por eso, la Armada Imperial japonesa decidió buscar la ansiada batalla decisiva. Bajo el mando del recién nombrado almirante Osawa, prácticamente cualquier buque de guerra japonés importante que aún estaba a flote comenzó a zarpar. Pero los japoneses enfrentaban un problema. La mayoría de sus portaaviones de flota solo eran recuerdos lejanos. Aunque todavía contaban con sus 3 portaaviones de flota más grandes construidos específicamente para ese propósito, el Shikaku, Suikaku y el recién comisionado Taiho, el resto de la, en teoría, formidable flota de 9 portaaviones estaba compuesta por un par de transatlánticos convertidos, el Hunyo y el Hio, que eran aproximadamente la mitad de capaces que los grandes portaaviones, y 4 portaaviones ligeros convertidos de buques nodriza, de hidroaviones y submarinos, el Ryuho, Chitose, Chiyoda y su hijo, cada uno de los cuales tenía aproximadamente 1/3 de la capacidad de las grandes unidades de la flota. La flota de 9 portaaviones equivalía en capacidad de transporte a poco más de 5 portaaviones de flota en cuanto a aeronaves. Estos barcos, junto con sus fuerzas auxiliares de suministro, se suponía que estarían respaldados por una línea de piquete de submarinos bastante extensa, pero muchos de esos submarinos serían hundidos en las semanas previas al desembarco estadounidense en Saipán. 3 acorazados, el Yamato, el Musashi y el Nagato, junto con los cruceros de batalla Kongo y Haruna, respaldaban a los portaaviones como escolta pesada, junto con numerosos cruceros y destructores que escoltaban a todo lo que fuera más grande que ellos.
Pero aparte de tener que reconstruir los grupos aéreos de la Armada Imperial Japonesa por enésima vez, el simple hecho era que los portaaviones aún no operaban a plena capacidad, debido principalmente a la escasez de pilotos, incluso de los relativamente inexpertos. Divididos en 3 divisiones, tenías la Fuerza A, que contaba con los 3 portaaviones de flota y transportaba poco más de 200 aviones, lo que representaba aproximadamente el 80% de su capacidad teórica. La Fuerza B, con los 2 Hyos y el Ryujo, estaban casi llenos, transportando alrededor de 135 aviones, al igual que la Fuerza Van, que con poco menos de 90 aviones nuevamente estaba cerca de su capacidad máxima. En total, esto sumaba alrededor de 425 aviones, dependiendo de si cuentas los aviones de reconocimiento y los de repuesto. Ahora, en teoría, eso en realidad es una fuerza bastante importante. Son más aviones de los que los japoneses tenían en Midway. Eran más que los que hubo en Pearl Harbor. Pero el problema era que no estábamos en 1941, sino en 1944, y el enemigo también tiene voz en esto. Este enemigo resultó ser la Marina de los Estados Unidos. La flota estadounidense estaba muy lejos de ser el único portaaviones maltrecho que les quedaba en acción a finales de 1942. Aunque solo habían pasado 18 meses, las fuerzas bajo el mando de Spruance superaban ampliamente a toda la flota de portaaviones estadounidense previa a la guerra. No solo los barcos caídos de 1942, el Yorktown, el Hornet, el Lexington y el Wasp, habían renacido en forma de la clase Essex, el buen y viejo Enterprise seguía presente, y junto a ellos estaban el Essex y el Bunker Hill. Acompañando a estos portaaviones de flota estaban los portaaviones ligeros Bellwood, Bataan, Cabo, Monterey, San Jacinto, Princeton, Calpens, y para completar el Memorial de los Barcos de Aviación Perdidos de 1942, el Langley. Entre todos, desplegaban cerca de 900 aviones y la mayoría de ellos eran nuevos Hellcats, Helldivers y Avengers, con algún que otro Corsair y unos cuantos Dauntless acompañando, mientras que muchos de los aviones japoneses seguían siendo los BALS Kates y Zeros que los habían acompañado durante la mayor parte de la guerra, aunque había algunas versiones más nuevas de estos aviones en los distintos hangares. También había un puñado de los más nuevos aviones de ataque Jill y Judy incluidos para complementar. De igual manera, en lugar de tener 1 o 2 acorazados rápidos reunidos apresuradamente como en 1942, las fuerzas del almirante Lee ahora contaban con 7 acorazados rápidos, incluyendo 2 de la clase Iowa, lo que significaba que tenía bajo su mando todos los acorazados rápidos operativos en servicio de Estados Unidos en ese momento, con la excepción del Massachusetts, ya que el Wisconsin y el Missouri acababan de ser comisionados, y aún no se habían desplegado operacionalmente. Esta fuerza era tan poderosa que incluía 5 acorazados antiguos y 7 portaaviones de escolta, cada uno con un grupo aéreo similar al de los 4 portaaviones ligeros japoneses, y ni siquiera pertenecían a la fuerza principal de combate de Spruance. Ellos y un número significativo de cruceros, destructores y escoltas de destructores estaban dedicados exclusivamente a escoltar y apoyar a la flota de invasión anfibia, que era una unidad separada. Aunque no conocía los detalles precisos de la fuerza de la flota estadounidense, la Armada Imperial japonesa sí sabía que probablemente estarían en cierta desventaja numérica y de potencia de fuego. Así que hicieron planes para intentar mitigar este problema utilizando 2 factores principales, la ventaja del defensor y el alcance largo de los aviones japoneses. El primer factor significaba que había varias islas controladas por Japón, especialmente Guam, al alcance de Saipan y de cualquier flota que quisiera atacarla. Así que parte del plan era enviar grandes cantidades de aviones a los aeródromos de esas islas para apoyar a los aviones basados en portaaviones. Esto incrementaría el total. En segundo lugar, dado que la mayoría de los aviones japoneses tenían ventaja de alcance en comparación con sus contrapartes estadounidenses, también se decidió lanzar ataques desde más allá del alcance de la flota de portaaviones estadounidense para responder. Así se protegerían los valiosos portaaviones de la Armada Imperial japonesa.
Los ataques podrían ser guiados por informes de aviones basados en tierra y navegantes altamente capacitados en unos pocos aviones seleccionados basados en portaaviones, y si los aviones basados en portaaviones no podían regresar a sus propios barcos con su propio combustible, una situación que variaría dependiendo de la marca, modelo y configuración del avión en cuestión, podrían en su lugar aterrizar en el aeródromo más cercano controlado por los japoneses, repostar combustible y luego, si la batalla se ganaba o estaba en pausa, regresar a los portaaviones, y si la batalla aún continuaba, podrían rearmarse y atacar de nuevo desde las islas, idealmente colaborando con sus compañeros que despegarían en una segunda o tercera oleada desde los portaaviones. Incluso si la batalla salía mal, en teoría la flota debería poder retirarse sin ninguna pérdida. Y si salía bien, entonces podrían, por supuesto, acercarse, realizar ataques de seguimiento y luego enviar a la flota de superficie. El objetivo de Spruance le quedaba bastante claro. Tenía que facilitar los desembarcos en Saipán y luego apoyarlos. Si la Armada Imperial japonesa interfería, tenía que proteger los desembarcos de dicha interferencia, pero la manera exacta en que lo haría quedaba a su criterio. Algunos almirantes habrían salido activamente a cazar a la flota japonesa, pero Spruance era más cauteloso. Gracias a códigos descifrados y planes enemigos capturados, era muy consciente de la predilección de la Armada Imperial japonesa por planes complejos que eludían a las fuerzas enemigas. Y era posible que cualquier ataque directo al frente también intentara deslizar una fuerza de superficie rápida por los flancos para atacar las zonas de desembarco. Decidió luchar a la defensiva y dejar que el enemigo avanzara, pues si las tropas que atacaban Saipán cumplían su misión, los japoneses perderían la isla, que era el objetivo principal. Si tenía o no que librar una batalla naval para asegurar que esto fuera así, no era tan importante para él como cumplir el objetivo general. A menos de 36 horas del desembarco previsto para el 15 de junio, el submarino USS Boffin, hoy museo en Hawái, envió un informe de contacto por radio. Había avistado 4 acorazados, 6 cruceros y varios escoltas dirigiéndose hacia Spruance. Parecía que la Armada Imperial japonesa estaba en movimiento. Como el informe no mencionaba portaaviones, Spruance permitió que siguieran los preparativos para el desembarco. Pero también empezó a preparar planes de contingencia por si acaso. Se sabía que los japoneses operaban poderosos grupos de superficie separados de sus portaaviones como parte de un solo plan. Si el Boffin detectó un grupo de superficie, era posible que aún hubiera uno o más grupos de portaaviones fuera del alcance de ese submarino. Así que organizó que hidroaviones de largo alcance patrullaran intensamente los océanos cercanos y ordenó que 2 grupos de portaaviones que estaban programados para atacar las bases aéreas japonesas en Iwo Jima estuvieran en alerta máxima para ser llamados de regreso. Calculando a partir de la posición del informe aproximadamente cuánto tiempo les tomaría a los japoneses llegar al rango de ataque del área de Saipán, ordenó que la flota se reabasteciera el día anterior a la fecha calculada para que todos estuvieran casi con los tanques llenos y los barcos logísticos pudieran retirarse a un lugar seguro más hacia el este. El 15 de junio de 1944 llegó y se fue, y al ponerse el sol había 20.000 marines en tierra en Saipán. Pero cuando salió la luna, llegó un informe de otro submarino, el USS Flying Fish. Había avistado portaaviones y acorazados, aunque no estaba seguro del número, saliendo del estrecho de San Bernardino en Filipinas. Si avanzaban a toda velocidad, llegarían en 3 días, lo que significaba que sus aviones podrían atacar justo cuando los desembarcos en Guam estaban programados para comenzar. Spruance ordenó a sus grupos de portaaviones que habían sido enviados a suprimir otras islas cercanas que realizaran solo un día de ataques y luego regresaran a su mando general. Quería que toda su flota estuviera lista para el día 17, justo antes de la llegada de los japoneses y del reabastecimiento. El 16, el submarino USS Seahorse reportó otra fuerza enemiga, esta al noreste de Mindanao y a solo 2 días de navegación de distancia. A Spruance le parecía que varios grupos enemigos se estaban acercando a él, y todos parecían haber programado su llegada para el mismo día.
El riesgo de que atacaran los desembarcos en Guam justo en la etapa crucial cuando las tropas estaban llegando a tierra era demasiado grande y esos desembarcos tendrían que retrasarse, pero los desembarcos en Saipán ya estaban en marcha, y ese proceso ya no podía detenerse. El almirante Turner, al mando de las fuerzas anfibias, dudaba en retirar sus barcos de transporte porque sus suministros y las instalaciones médicas de los barcos hospital eran esenciales, pero tampoco quería dejarlos como blancos fáciles para los aviones japoneses. Spruance le ordenó que enviara al este de inmediato todo lo que no necesitara absolutamente, y luego ordenó que todos los buques de guerra disponibles estuvieran listos para la acción y se prepararan para navegar hacia el oeste. Cualquier aeródromo cercano sería atacado de inmediato por aviones embarcados para suprimir posibles ayudas enemigas que esperaran la llegada de la Armada Imperial japonesa, e incluso los acorazados más antiguos de la fuerza de Turner se presentaron por si se requerían. Eran demasiado lentos para seguir a la flota principal, por lo que se usaron como defensa final en caso de que una fuerza enemiga de flanqueo eludiera a la flota principal. A pesar de estos esfuerzos, aún debía enfrentar los aeródromos en Guam y otras islas cercanas. Aunque los portaaviones de Meecher los habían golpeado duramente, ahora que las fuerzas estadounidenses se habían alejado para enfrentarse a la flota japonesa propiamente dicha, no había nada que impidiera que aviones de reemplazo fueran llevados y que se realizaran reparaciones rápidas en cualquier pista de aterrizaje dañada. Luego, en la tarde del 17, el submarino USS Kavala, que ahora también es un barco museo en Galveston, Texas, aunque en una forma muy modificada de la Guerra Fría, informó que los barcos japoneses parecían estar bailando al borde del alcance de combate de la flota, en lugar de intentar embestir la formación estadounidense. Spruance concluyó que estaban tratando de atraerlo, ya que no todas las formaciones japonesas previamente reportadas habían sido localizadas aún. Pero como no iba a dejar los desembarcos desprotegidos, los japoneses tendrían que ser quienes decidieran cuándo y dónde terminaba el baile y comenzaba la pelea. El día 18 era momento de finalizar las tácticas. Se le preguntó al almirante Lee si quería llevar sus acorazados rápidos y atacar a los japoneses de noche. Aunque fue el vencedor decisivo de la batalla entre el Washington y el Hiroshima, Lee se negó por varias razones. Algunos de sus barcos no estaban tan bien entrenados en acciones nocturnas como lo había estado el Washington aquella noche fatídica, y además, algunos de los barcos eran simplemente nuevos en operaciones de formación, y con el área en la que operaban conocida por extrañas interrupciones en el espectro electromagnético, algo como el apagón de radar y comunicaciones que había hecho que el South Dakota fuera golpeado a finales de 1942, podría resultar mucho más fatal en este entorno. Además, si se iba, dejaría a los portaaviones en gran parte desprotegidos en caso de que hubiera elementos de la flota japonesa que estuvieran mucho más cerca y vinieran desde un vector diferente al que todos pensaban. En cambio, Spruance, Meecher y Lee llegaron en una formación defensiva escalonada. Un grupo de portaaviones fue asignado a los acorazados de Lee en apoyo cercano, y esta formación fue enviada más o menos hacia la ubicación reportada de los japoneses imperiales. La idea era que actuaran principalmente como un cebo muy peligroso, con los portaaviones enfatizando las operaciones de patrulla aérea de combate. La idea era que las formaciones de ataque japonesas, idealmente, se toparan primero con esta fuerza, que se desplegaría con una línea de escaramuza de acorazados al frente, y luego los japoneses se verían obligados a volar a través del fuego concentrado de las formidables baterías antiaéreas de los acorazados y de sus escoltas, para después ser atacados por la patrulla aérea de combate si no los habían alcanzado antes de entrar en el rango antiaéreo de los acorazados. Luego serían alcanzados por el fuego antiaéreo del grupo de portaaviones y sus escoltas, y solo entonces los sobrevivientes tendrían alguna posibilidad de dañar a un portaaviones estadounidense. Y luego tendrían que repetir todo el proceso a la inversa para intentar escapar. Idealmente, tras ser atacados por patrullas aéreas de combate, intentarían atacar a los acorazados, que gracias a su blindaje y libertad de maniobra sin depender del viento como los portaaviones, estarían listos para resistir, mientras la patrulla aérea de combate de los portaaviones esperaba para intervenir cuando los artilleros del almirante Lee permitieran el ataque final a los pilotos japoneses. Los otros tres grupos de portaaviones estarían entre esta fuerza y las zonas de desembarco en Saipán.
Tendrían su propia patrulla aérea de combate en el aire y lista para reforzar, pero también tendrían algunos aviones de ataque preparados por si se presentaba la oportunidad de realizar un contraataque. A las 6:00 de la mañana del día 18, las dos flotas estaban a unas 420 millas náuticas de distancia. Esto estaba considerablemente más allá del radio de búsqueda de 325 millas de los exploradores de portaaviones de la Marina de los Estados Unidos, pero estaba dentro del alcance de sus contrapartes japonesas. Además, por supuesto, de los varios bombarderos bimotores basados en tierra que se habían visto en los bordes de las formaciones estadounidenses. Algunos de los exploradores de Asawa informaron debidamente sobre los barcos desplegados al frente de Lee. Aunque no fue una acción libre, varios exploradores fueron detectados y derribados por aviones estadounidenses. Algunas de estas interceptaciones fueron lo que uno esperaría, Hellcats, pero otros, que reclamaron bajas tempranas, incluyeron varios Helldivers y un Avenger levemente divertido, que encontró un hidroavión Jake navegando, y, encantado de encontrarse con algo que era aún más lento y menos maniobrable que él mismo, el Avenger lo derribó de inmediato. Conforme avanzaba el día, los últimos remanentes de las fuerzas estadounidenses enviadas previamente a patrullar islas cercanas regresaron a sus posiciones asignadas. Pero, en general, Asawa estaba formando una idea aproximada de dónde estaban los estadounidenses. La Marina de Estados Unidos solo contaba con inteligencia de sus submarinos y con que los aviones de reconocimiento japoneses estaban cerca, lo que indicaba que los japoneses probablemente estaban al oeste. Ese día el viento venía del este, lo que resultaba molesto porque los barcos estadounidenses debían girar y alejarse para lanzar aviones, mientras que los japoneses solo apuntaban sus proas al enemigo y avanzaban. A las 7:30, el Kabbalah informó que estaba en una persecución en solitario de una gran fuerza enemiga, la cual se había acercado de 800 a 700 millas de Saipán durante la noche. Por lo tanto, Spruance decidió cambiar ligeramente sus planes. Mantendría la disposición general de su formación, pero buscaría hacia el oeste durante el día, y si el enemigo se negaba a actuar durante el día, entonces retrocedería hacia el este por la noche. Esto fue respaldado por Lee, quien confiaba plenamente en que su flota podría destruir cualquier fuerza de superficie japonesa que encontrara durante el día. Como los exploradores de Asawa habían informado sobre formaciones enemigas, al menos los sobrevivientes, decidió cambiar el rumbo de noreste a suroeste. Esto mantendría la distancia durante la noche, por si las fuerzas estadounidenses avanzaban hacia el oeste durante la oscuridad. El grupo de portaaviones ligeros japonés, actuando por iniciativa propia, estaba por lanzar un ataque al final de la tarde, planeando que los aviones aterrizaran en los aeródromos más cercanos en Guam, que podían iluminarse mejor, y luego unirse al ataque principal al día siguiente, pero recibieron la orden de cambiar de rumbo y tuvieron que llamar de regreso a sus aviones. Osawa, en cambio, indicó a las bases en las islas que estuvieran listas para lanzar sus ataques al día siguiente. Osawa calculó que sus 9 portaaviones se enfrentaban a 12 enemigos. Este era un problema difícil en sí mismo, pero no era uno que los aviones basados en tierra no pudieran inclinar la balanza. Spruance contaba con 15 portaaviones de flota y ligeros, además de portaaviones de escolta para situaciones difíciles. Pero Osawa no lo sabía. Algunos en la flota estadounidense se molestaban por la defensa, querían seguir persiguiendo a la flota japonesa y atacarla temprano a la mañana siguiente, pero Spruance se mantuvo firme. Su trabajo no era la gloria personal, era defender a las tropas que desembarcaban en Saipán, así que la flota seguiría su plan. La madrugada del día 19 trajo más información de inteligencia por radio que parecía confirmar que el buque insignia japonés era, de hecho, parte del grupo que Kabbalah estaba persiguiendo. Después llegó un informe confuso del submarino USS Stingray. Ella estaba a casi 150 millas al sur de Kabbalah, pero también estaba siendo interferida. Quizá se creyó que era por una fuerza de flanqueo que ella había descubierto y no quería que nadie supiera que existía.
Meecher volvió a pedir lanzar un ataque contra la fuerza principal en la oscuridad antes del amanecer para intentar golpearlos al salir el sol, lo cual, además de ser dramático y dejar el resto del día para más ataques, también significaría que el sol estaría directamente en los ojos de los artilleros antiaéreos japoneses. Pero la posibilidad de la fuerza de flanqueo que Stingray pudo haber visto o no hizo que Spruance tomara una decisión, y los barcos estadounidenses en su lugar continuaron regresando hacia Saipan. Aviones de búsqueda equipados con radar estaban peinando los mares durante la noche, pero el único que logró hacer contacto con las fuerzas japonesas fue un avión terrestre de varios motores que no pudo transmitir su informe debido a la interferencia de radio. Y así, llegó el momento de que comenzaran los primeros movimientos de la batalla en sí. A las 03:00 Asawa ordena a su flota dirigirse aproximadamente al noreste, comenzando su ataque. A las 04:45, 16 aviones de reconocimiento japoneses son enviados al cielo para localizar y fijar las fuerzas de portaaviones estadounidenses, 15 minutos después del amanecer local. Exploran un amplio arco, incluso los flancos, por si acaso hay un grupo de portaaviones estadounidense buscando repetir el ataque sorpresa en Midway contra los japoneses. 8 de estos exploradores serían derribados más tarde por aviones estadounidenses, pero su simple falta de regreso decía mucho sobre la dirección de las fuerzas enemigas. A las 05:15 se envía una 14 aviones exploradores japoneses. Una vez más, 8 de estos no regresarían, casi todos en los mismos vectores que los 8 anteriores que no habían vuelto. A las 05:30, la flota japonesa lanza una tercera oleada de 13 aviones exploradores. Estos usan aviones más rápidos y modernos que los exploradores anteriores, por lo que tienen una probabilidad algo mayor de sobrevivir al enfrentar al enemigo. A las 05:47, el escuadrón de caza 28 reclama la primera baja del día cuando sus Hellcats derriban un bombardero Judy que fue encontrado en una patrulla de reconocimiento. A las 05:50, el escuadrón de destructores 53 es atacado por aviones japoneses desde bases en las islas, probablemente Guam, abriéndose el marcador a nivel del mar. 2 son derribados sin dañar a los barcos estadounidenses, pero los aviones japoneses localizan al grupo de tarea 58.1 más allá de los destructores y reportan por radio. A las 06:00, el sol finalmente aparece completamente sobre el horizonte justo cuando 4 Hellcats disparan por error contra un Martin Mariner en patrulla de reconocimiento. A las 06:05 cazas de varios de los portaaviones ligeros comienzan a barrer los cielos sobre Guam para suprimir a los aviones de ataque japoneses basados allí, mientras que los exploradores a bordo de los portaaviones de la flota estadounidense empiezan a prepararse para su patrulla al amanecer. A las 07:00, la fuerza principal de aviones de reconocimiento de Asawa aparece en varias pantallas de radar y los cazas de patrulla aérea son enviados para derribar a tantos como sea posible. Como hemos visto, tendrán bastante éxito. A las 07:30, un hidroavión Jake, que ha sobrevivido y va de regreso a casa, avista los acorazados del almirante Lee y el grupo de portaaviones que los acompaña. La naturaleza extensa del informe y el gran tamaño de la formación se convierten de inmediato en el centro de atención a bordo de los portaaviones japoneses. A las 08:00, la división de portaaviones ligeros japonesa comienza a enviar 69 aviones al aire. 45 de ellos son Zeros armados con bombas, 16 son Zeros en configuración de caza puro y 8 son algunos de los más recientes bombarderos torpederos B-6N. También envían un par de B-5N más antiguos, pero estos llevan navegantes expertos, quienes actuarán como una combinación de exploradores de confirmación final y guías para el resto del grupo aéreo. Sin cazas realmente a bordo de los portaaviones Chitose, Chiyoda y Zuiho, estos entonces giran para retirarse hacia el oeste, con instrucciones para que sus aviones regresen si es posible, pero lo más probable es que aterricen en Guam para rearmarse y reabastecerse si sus reservas de combustible no lo permiten, lo cual probablemente sucederá. A las 09:00 los portaaviones japoneses lanzan su formación de ataque con 128 aviones. 53 bombarderos en picada, 27 torpederos y 48 cazas. Su número disminuye ligeramente cuando los portaaviones ligeros japoneses les disparan accidentalmente al pasar, pero siguen avanzando.
Y solo una nota rápida sobre las marcas de tiempo que se están usando. Estas son marcas de tiempo unificadas que presentan una imagen coherente de la batalla porque, por supuesto, las marcas de tiempo japonesas reflejan dónde estaban y la hora de Tokio, mientras que las marcas de tiempo estadounidenses reflejan dónde estaban y se basan en la hora de Hawái. Así que puede que leas diferentes relatos de la batalla donde las marcas de tiempo sean ligeramente diferentes, pero los intervalos entre los distintos incidentes seguirán siendo los mismos. Simplemente depende de qué zona horaria haya decidido usar ese autor para este registro. Pero en cualquier caso, no todo estaba bien en la formación japonesa. Mientras los aviones despegaban, el submarino USS Alba Corps ya había apuntado al portaaviones Taiho. Aunque logró lanzar torpedos desde los 6 tubos frontales, el submarino luego tuvo que enfrentarse a un problema mucho más inmediato: sobrevivir al contraataque de los destructores de escolta, y por lo tanto no pudo observar exactamente lo que sucedió después, excepto por escuchar a través de los hidrófonos del submarino. 2 torpedos se dirigían directamente a la nave insignia japonesa. Uno de los pilotos, Sakio Komatsu, los vio venir y lanzó su avión en su trayectoria. Cronometró perfectamente su ataque final, destruyendo uno de los torpedos con este último acto. Pero lamentablemente ningún piloto lo suficientemente alerta repitió la hazaña y el torpedo restante acertó. Aunque Taiho se hundió aproximadamente 1,20 m en la proa como resultado, en teoría el enorme portaaviones podía soportar el impacto de un solo torpedo, y pronto el elevador delantero averiado fue cubierto con tablones y reanudó las operaciones de vuelo. Sin que nadie lo supiera, algunos de sus tanques de gasolina de aviación estaban perforados, iniciando una cuenta regresiva. A las 09:50 Meecher recibe más informes de aviones intentando despegar de Guam, pero retira las patrullas aéreas de la isla, pues aunque han interrumpido estos intentos, también hay señales de radar de aviones de ataque de portaaviones acercándose. A las 10:00 los radares en los acorazados del almirante Lee confirman los datos al mostrar docenas de contactos acercándose rápido. A bordo de los portaaviones de Meecher, todos los cazas disponibles o cualquier avión que pueda actuar como caza y que aún esté en la cubierta reciben la orden de despegar lo antes posible, y a los aviones de ataque en varias cubiertas se les ordenará volar hacia el lado este de la flota y mantenerse en órbita allí. Así, unos 200 Hellcats comienzan a llenar el cielo. Ahora son las 10:10 y la primera fuerza de ataque japonesa ha cometido un error crítico. Han pasado los últimos 10 minutos orbitando a 70 millas de su objetivo para reagruparse y cerrar sus formaciones. Si hubieran seguido acercándose, en este momento estarían solo a 20 o 30 millas de la formación estadounidense, con solo unos pocos Hellcats que apenas despegaron y luchando por ganar altitud, y una patrulla aérea de combate mínima. En cambio, apenas ahora vuelven a acercarse. Esto les da un tiempo valioso a los grupos aéreos estadounidenses que están despegando para ganar altitud. A las 10:15 los primeros Hellcats de la patrulla aérea de combate atacan en picada la formación japonesa a 60 millas de la línea de batalla del almirante Lee. En los siguientes 30 minutos, al menos 7 escuadrones de la Marina de Estados Unidos atacarían a los agresores japoneses, 5 de ellos desde portaaviones ligeros. A las 10:30 de regreso al oeste, el Hyo, Junyu y Ryuho comienzan a lanzar 47 aviones en respuesta a los informes de una segunda formación de portaaviones estadounidenses, informes que habían sido recibidos aproximadamente media hora antes. A las 10:35, los restos dispersos de la primera fuerza de ataque japonesa llegan ahora sobre los acorazados del almirante Lee y comienzan a realizar los ataques finales. Cortinas de fuego antiaéreo estallan a su alrededor y la patrulla aérea de combate estadounidense se retira mientras los aviones japoneses comienzan a caer, envueltos en llamas, al mar. Logran impactar el USS Dakota del Sur con una bomba, pero eso es todo, ya que los sobrevivientes se retiran fuera del alcance antiaéreo, solo para ser atacados de nuevo por los Hellcats, que tenían suficiente combustible para esperar y golpear a los japoneses otra vez. Mientras tanto, los primeros cazas estadounidenses que llegan a la zona rodean la formación del almirante Lee para regresar a sus portaaviones, ya que los pocos que toman la ruta directa sobre los acorazados son atacados.
En la atmósfera llena de adrenalina, cualquier avión con motor radial que se dirija hacia los acorazados es, de manera bastante comprensible, considerado hostil hasta que se demuestre lo contrario. Ya sea ahora o en el segundo ataque, los relatos y fuentes varían, el Indiana recibe un impacto de un B-6N, que es derribado momentos antes de que pueda lanzar su torpedo. El arma se desvía sin causar daño, pero el avión impacta la línea de flotación del acorazado, dejando solo una pequeña abolladura. Varios impactos cercanos logran causar algunos daños menores a los barcos estadounidenses. En el Minneapolis, una cama y ropa de un oficial se incendian por astillas calientes que atraviesan el blindaje del casco. Pero en general un piloto de Hellcat del Lexington resumió el combate de la siguiente manera. Los aviones enemigos habían sido bastante reducidos, pero quedaba un número considerable. No parecía que fuéramos a lograr un gran éxito, informé esta situación a la base. El cielo estaba lleno de humo y restos de aviones. Intentábamos controlar a los atacantes y evitar que se dispersaran. Otra albóndiga salió de la formación adelante y me deslicé hasta su cola, acercándome mucho otra vez por mi parabrisas con aceite. Le di una ráfaga corta, y fue suficiente. Fue directo al punto exacto en la base de los tanques de sus alas. Los cables de control del piloto también debieron haber sido alcanzados porque el avión en llamas giró descontroladamente. A pesar de nuestros esfuerzos, algunos Gills descendían para atacar con torpedos y los Judys restantes estaban listos para bajar con sus bombas. Me acerqué a 3 Judys en una columna. Para cuando alcancé al último de la fila, ya estábamos casi sobre nuestra pantalla exterior de barcos, pero aún bastante alto. Judy estaba a punto de comenzar su picada y cuando empezó a inclinarse hacia abajo, noté unas explosiones negras a su lado en el cielo. Las R de 5 pulgadas abrieron fuego. Tal vez fue una tontería, pero alcancé al más cercano. Parecía que apenas toqué el gatillo y sus motores empezaron a desmoronarse. El deber empezó a echar humo, luego a prenderse fuego intermitentemente mientras desaparecía hacia abajo. El siguiente estaba a una quinta parte de su descenso, intentando atacar a un destructor antes de que yo lo alcanzara. Esta vez, una ráfaga breve dio resultados asombrosos. El número 6 explotó con una tremenda explosión justo frente a mi cara. Debí haberle dado a su bomba. He visto aviones explotar antes, pero nunca así. Jalé la palanca hacia arriba para esquivar los restos y avisé por radio. Derribado el 6, hay otro adelante rumbo a un acorazado, pero dudo que lo logre. Apenas había terminado de hablar cuando el Judy recibió un impacto directo que lo eliminó de inmediato como un factor del que preocuparse en la guerra. Se encontró con una cortina de acero del acorazado. Al mirar alrededor en ese momento, solo el Hellcat parecía quedar en el cielo. Al mirar atrás, donde empezamos, una formación de 35 millas mostraba manchas de aceite ardiendo en el agua y humo flotando en el aire. No parecían 8 minutos, parecían más, pero eso fue todo, una oportunidad de 8 minutos para el vuelo de mi vida. A las 11:00, la mayoría de los pilotos estadounidenses ya aterrizan en sus portaaviones. Sus aviones se reabastecen y rearman rápido, ya que el día aún no termina. Nuevas formaciones de patrulla aérea de combate son enviadas al cielo. Mientras tanto, muy al oeste, todos los grupos operativos de grandes portaaviones japoneses se reúnen y lanzan todos los aviones que les quedan, que resultan ser 84 en total, formando una cuarta oleada que es enviada tras un contacto reportado a 120 millas al sur de la posición del almirante Lee. A las 11:07, el radar del portaaviones Lexington detecta los 109 aviones de la segunda oleada lanzada desde portaaviones japoneses que se acercan. Como en el ataque anterior, los aviones japoneses pierden minutos orbitando fuera del alcance de la artillería para reorganizarse. Se ordena a Escuadrón de Caza 15 y Escuadrón de Caza 16 interceptar mientras se ordena que más cazas despeguen hacia el cielo. A las 11:39, a 40 millas de los portaaviones, los aviones estadounidenses atacan de frente a la formación japonesa que se acerca. Docenas de Hellcats más van en camino. Muchos de ellos ya han volado contra la primera oleada de ataque. Las primeras bajas estadounidenses en esta ronda se deben a su propio entusiasmo. Varios Hellcats entran en ascensos pronunciados con configuraciones incorrectas en sus sobrealimentadores o fuerzan sus hélices hasta que los reguladores fallan. En cualquiera de los casos, los pilotos terminan cayendo al mar sin lograr enfrentarse a sus oponentes. La batalla llega al alcance de los barcos de la Marina de Estados Unidos y el fuego antiaéreo de largo alcance llena el cielo.
Un piloto fue testigo de cómo un avión de ataque, Judy, pasaba rápidamente junto a él, alejándose demasiado rápido para que pudiera disparar, solo para desintegrarse en confeti, cuando un proyectil de 5 pulgadas le dio un impacto directo y voló el avión en 1000 pedazos. A las 11:45, al ver sus formaciones destruidas, la mayoría de los aviones japoneses sobrevivientes dejaron de intentar llegar a los portaaviones del Grupo de Tarea 58.2 y atacaron de nuevo a los acorazados del almirante Lee. Una vez más, los buques capitales llenan el cielo con fuego antiaéreo y esta vez logran salir ilesos sin recibir ningún impacto directo. Solo media docena de aviones de la primera parte de esta oleada de ataque mantienen su misión original, pero no sirve de nada, ya que no logran ningún impacto directo en los portaaviones, aunque sí consiguen varios impactos cercanos que dañan al Bunker Hill y causan daños muy leves al WASP. A las 11:54 más aviones de los últimos escalones de la oleada de ataque comienzan a llegar gradualmente. Estos van tras el Enterprise, uno de cuyos artilleros notó que el Princeton estaba justo ahí, a 2000 yardas de distancia, pero todos querían un pedazo de nosotros. El veterano portaaviones cumplió con la evasión y autodefensa, derribando 2 aviones y obligando a otros a retirarse. Enfrentó al último, volándole el ala de estribor, que cayó suavemente al mar después que el resto del atacante. Algunos de los últimos aviones japoneses finalmente intentaron ir tras el Princeton, pero no lograron nada. A las 12:00 o mediodía, el USS Kavala, que había perseguido durante mucho tiempo a la flota japonesa, ahora se encontraba frente a un portaaviones. Tras debatir si habían entrado en un grupo de tareas estadounidense, ver la bandera del sol naciente lo confirma y disparan sus 6 tubos lanzatorpedos. El último se disparó apresuradamente porque los destructores de escolta la atacaban tras detectar la estela del periscopio. Desafortunadamente para la Armada Imperial Japonesa, los vigías a bordo del portaaviones, que resulta ser el Shikaku, están algo menos atentos que su escolta, y solo detectan los torpedos en el último momento, demasiado tarde para evadirlos. El portaaviones es alcanzado por al menos 3 de los 6 torpedos y se convierte en una bola de fuego al incendiarse los tanques de gasolina de aviación, lo que empeora porque acababa de recuperar y reabastecer aviones, por lo que el sistema de gasolina estaba lleno. La tripulación lucha contra incendios e inundaciones mientras el portaaviones se inclina peligrosamente. A las 12:11, con las pantallas de radar despejándose una vez más sobre la formación estadounidense, los escuadrones Escuadrón de Caza 14 y Escuadrón de Caza 28 reciben la orden de subir para realizar patrulla aérea de combate, mientras que los demás pilotos de Hellcat de la Marina de los Estados Unidos regresan nuevamente para reabastecerse de combustible y rearmarse. La patrulla aérea de combate recién llegada se mantiene ocupada persiguiendo a los aviones japoneses solitarios que rondan buscando oportunidades para lanzar un último ataque, pero al final solo 31 de los más de 100 atacantes de esta oleada lograrían regresar, ya sea a Guam o a sus portaaviones. A las 12:25, el Grupo de Tarea 58.4 detecta la tercera incursión japonesa, que deambula de un lado a otro, habiendo despegado en un rumbo, pero luego recibiendo la orden de desviarse hacia un nuevo contacto en pleno vuelo. Después de un tiempo observando el comportamiento errático, que al principio sospechan podría ser una formación señuelo, se envían cazas de la patrulla aérea de combate para investigar. A las 13:01 los cazas del Hornet hacen el primer contacto con los últimos atacantes japoneses, reclamando varias bajas sin sufrir pérdidas. A las 13:20 un puñado de ceros cargados con bombas logran llegar al Essex, pero fallan. Esto marca un encuentro breve y poco destacado con la tercera oleada de ataque. A las 13:30 los Hellcats son enviados hacia lo que se cree que es el resto de la tercera oleada, pero los contactos resultan ser una nube, esto debido a que el radar tenía la sensibilidad quizás un poco demasiado alta, y el otro contacto resulta ser la isla de Guam, esto porque la antena del radar probablemente estaba apuntando un poco demasiado bajo. La falta de movimiento por parte de Guam también debería haberlo delatado, pero más vale prevenir que lamentar. Sin embargo,
Al ver que unas cuantas ametralladoras calibre .50 no podían hundir Guam y que Estados Unidos prefería la isla intacta, los pilotos regresan. Se lanzan aviones de reconocimiento en un intento de localizar la flota japonesa. A las 14:15, después de dirigirse a su objetivo asignado y no encontrar nada, elementos de la cuarta oleada de aviones japoneses, que en ese momento ya habían dado la vuelta hacia casa, en realidad avistan al grupo de tarea 58.2 y comienzan a acercarse de inmediato para atacar. Por una radio defectuosa en el USS Monterrey que los detectó y la confusión sobre la naturaleza de los contactos por su acercamiento inesperado, la reacción de los cazas estadounidenses es tardía y desigual. El USS Cabo lanza sus aviones listos, pero necesitan ascender 12.000 pies para poder interceptar. La patrulla aérea de combate, basada en la altitud de ataque de los atacantes japoneses anteriores, está volando a 25.000 pies. Ahora tienen el problema contrario. Necesitan descender una distancia bastante larga y bastante rápido, sin exceder la velocidad y sin trabar los controles. Al final, solo el escuadrón de caza 14 del USS WASP logra hacer contacto, derribando 3 aviones antes de que los aviones japoneses entren en el alcance antiaéreo de los portaaviones y sus escoltas. A las 14:20, los barcos del grupo de tarea 58.2, preocupados, maniobran en todas direcciones, provocando que el capitán de cabo exclame frases coloridas mientras interfieren en sus intentos de lanzar más cazas. Pero al final el ataque logra muy poco. Entre la evasión de los barcos estadounidenses, el fuego antiaéreo preciso y la inexperiencia de los pilotos japoneses, las únicas bajas son algunos tripulantes del escuadrón de caza, 14 empapados por una explosión cercana. Un hombre en el WASP es herido levemente por un fragmento de fósforo blanco encendido. 4 artilleros Oerlikon son derribados por restos de un Judy recién abatido, pero se levantan casi de inmediato. Un piloto de Hellcat en el Bunker Hill cae al agua con su avión cuando el portaaviones gira bruscamente y los frenos fallan. Por suerte, un destructor cercano ve el accidente y se apresura a recogerlo. A las 14:30, mucho más al oeste, pese a sus esfuerzos, la tripulación del Taiho, sin saberlo, convirtió su portaaviones en una bomba de combustible aire al dispersarse vapor de tanques rotos por todo el barco. Ahora sucede lo inevitable. Una chispa solitaria en algún lugar lo detona, y el orgullo de la flota de portaaviones imperial japonesa explota y se hunde en poco tiempo. A eso de las 15:00 horas en medio de los incendios, una bomba en el Shikaku explota. Como el Taiho, esto detona vapores de combustible y una gran bola de fuego marca el rápido final de este barco, que se hunde poco después. A las 15:10, mientras grupos de aviones japoneses intentan aterrizar en Guam, los Hellcats patrullando derriban a muchos. Esto ocurre desde hace tiempo, pero alcanza su punto máximo cuando los últimos sobrevivientes de las oleadas japonesas se acercan al refugio, que en realidad está lleno de nuevas creaciones de Grumman Iron Works. A las 15:30, los portaaviones estadounidenses recuperan sus aviones una vez más, y los almirantes Meecher y Spruance intentan entender la situación, solicitando estimaciones de pérdidas y derribos a cada portaaviones. Los portaaviones estadounidenses debían seguir navegando hacia el este para lanzar y recuperar aviones antes de poder girar al oeste y perseguir a los japoneses. A las 16:30, Spruance ordena preparar planes de ataque para el día siguiente y, una vez que se completa la recuperación de los aviones, ordena poner rumbo hacia el oeste. Mientras tanto, aunque solo le quedaban alrededor de 150 aviones repartidos entre Guam y lo que quedaba de su flota, Ozawa en realidad estaba contemplando reanudar la acción, en parte porque se lo habían ordenado, en parte porque sus pilotos le dijeron que, a pesar de las grandes pérdidas, habían alcanzado y potencialmente hundido muchos barcos estadounidenses, y en parte porque no sabía cuán gravemente los aviones basados en Guam habían sido diezmados por los ataques estadounidenses. Observa que realmente no han tenido mucha participación durante los eventos del día, pero por ahora las fuerzas japonesas se retiran hacia el noroeste.
Ahora son las 0200 del 20 de junio de 1944 y en la oscuridad de las primeras horas de la mañana, un puñado de cazas nocturnos estadounidenses equipados con radar están merodeando, derribando a algunos aviones japoneses que, por alguna razón, están operando sobre los aeródromos de Rota y Guam. A las 05:30, los exploradores estadounidenses son lanzados en masa, encontrando y derribando algunos aviones de reconocimiento japoneses, pero sin encontrar ningún objetivo. Como indica este incidente, los japoneses también han lanzado aviones de reconocimiento. Las fuerzas estadounidenses tenían esperanzas. No sabían que Shikaku se había hundido, y por lo tanto esperaban que su estado dañado estuviera retrasando a las formaciones japonesas. Estas búsquedas continuarían durante todo el día, pero en su mayoría no arrojaron ningún resultado. Sin embargo, a las 15:12, un informe confuso llega a la flota estadounidense indicando la posible posición de las fuerzas japonesas. A las 15:40, un informe más claro establece la posición reportada de los portaaviones japoneses. La posición reportada equivale a aproximadamente 230 millas náuticas de distancia de los barcos estadounidenses. Está justo al límite del alcance de ataque, incluso un poco más allá, técnicamente hablando, para algunos aviones, y ahora se tiene que tomar la decisión de si lanzar un ataque al final de la tarde o esperar hasta otro día. Pero para las 16:00 Meacher y Spruance ya han tomado una decisión rápida. Deciden que es ahora o nunca y ordenan atacar de inmediato. Se preparan 240 aviones para despegar y los pilotos van rápido a sus reuniones. A las 16:10 terminan las primeras reuniones informativas y los primeros pilotos suben a bordo de sus aviones. A las 16:24 los primeros aviones salen del vuelo. De los aviones que son lanzados, 14 tienen que regresar por varias razones, la mayoría mecánicas. Esto deja 95 Hellcats, 54 Avengers y 77 bombarderos en picada, una mezcla de Helldivers y Dauntless dirigiéndose al oeste, con varios de los Avengers también llevando bombas en lugar de torpedos. A las 17:15, Asawa recibe su propio informe de reconocimiento. Esto coloca a los portaaviones estadounidenses a poco más de 300 millas al este de su posición. Esta estimación de distancia es en realidad un poco más precisa que la que los estadounidenses acaban de utilizar para lanzar su ataque, aunque por supuesto ninguno de los dos bandos lo sabe todavía. A las 17:20, mientras oscurece, Meacher recibe otro informe de reconocimiento. Esto indica que la formación enemiga en realidad está a unas 60 millas más lejos de lo que se pensaba originalmente. Ordena que la segunda oleada, lista en la cubierta, se retire. Está claro que será bastante difícil recuperar la primera oleada, y mucho menos una que ahora tendrá que despegar, volar, atacar y regresar en la oscuridad, mucho más allá de su alcance oficial de ataque. Pero, lo más importante, no ordena que la primera oleada dé la vuelta. A las 18:05 o aproximadamente a esta hora, los bombarderos en picada de la WASP avistan la formación japonesa de reabastecimiento. Sin combustible, el escuadrón BB-14 los persigue. Su ataque destruye 2 valiosos petroleros de la flota y daña otro más. A las 18:20, el resto de la formación estadounidense ve los portaaviones de Asawa a 35 millas tras la formación de reabastecimiento y empieza sus ataques. El radar japonés detectó los aviones estadounidenses casi 20 minutos antes, pero los portaaviones japoneses usaron ese tiempo solo para lanzar la mayor cantidad de cazas posible. A las 18:40 los aviones estadounidenses llegan sobre la flota de Asawa e inician su asalto. Tienen unos 20 minutos antes de que se desvanezca la última luz de la tarde. Los Zeros se lanzan al ataque y son enfrentados por los Hellcats. Los aviones empiezan a caer de ambos lados, mientras también llueven bombas y torpedos. A las 18:50 la flota japonesa maniobra mientras el ataque alcanza su punto máximo. Uno de los pilotos del Hornet describió así su picada de ataque. Cuando me lancé en picada desde unos 12.000 pies, el fuego antiaéreo se volvió tan intenso que no veía manera de atravesarlo. Mis frenos de picada ya estaban abiertos y estaba en plena picada, pero por el intenso fuego sentía que me movía en cámara lenta. Arena movediza. En este punto hice algo que nunca había hecho antes en una picada. Cerré mis frenos de picada.
Mi avión respondió cayendo como una piedra hacia el objetivo abajo, dejando atrás el intenso fuego antiaéreo. Mi velocidad iba aumentando y en esa condición limpia, sin flaps, nunca podría esperar salir de la picada. Gritando una oración a mi ángel de la guarda a 6.000 pies, pongo el selector de freno de picado de nuevo en la posición abierta. Los frenos de ala funcionaron de forma inesperada, ya que se abrieron. Fue como si una mano gigante hubiera agarrado mi avión por la cola, mi caída en picada se desaceleró y había un portaaviones enemigo justo en mi mira debajo de mí, girando hacia mi trayectoria de vuelo a lo largo de su eje longitudinal. A 2.000 pies de distancia solté mi bomba. Los aviones de ataque lograron asestar golpes dañinos a los portaaviones Suikaku, Junjo y Shioda, así como al acorazado Harona. El Suikaku queda casi abandonado tras incendiarse sus suministros de combustible de aviación. El humo hace que los aviones estadounidenses ataquen otros portaaviones creyendo que ya está perdido, pero su tripulación logra controlar la situación. A las 19:04 el escuadrón VB-16, todavía volando el buen y viejo Dauntless, logra la mayor victoria de la noche, o al menos comienzan a lograrla, ya que lanzan bombas sobre y alrededor del Gio. Poco después, un Avenger del UT-24 sella el trato, lanzando un torpedo al costado del portaaviones. El portaaviones mortalmente herido se tambalea hacia la oscuridad. A las 19:10 tras el ataque, las tripulaciones aéreas estadounidenses se preparan para regresar a casa. Alrededor de 20 de ellos se han perdido en el ataque, pero ahora tienen que enfrentarse a los peligros de la navegación en una noche sin luna en el mar y a sus propias reservas de combustible que se agotan si quieren regresar a casa. A las 20:15 los operadores de radar en barcos estadounidenses detectan contactos que regresan hacia ellos. La mayoría se dirige aproximadamente hacia los portaaviones, pero algunos están desviándose demasiado hacia el norte o el sur. Los portaaviones estadounidenses se habían preparado para esto. Meacher ordenó que, a su señal, encendieran las luces de navegación y contorno y que cada portaaviones usara un reflector apuntando hacia arriba como señal. La flota también había seguido avanzando hacia el oeste para cortar la distancia con sus aviones. Para algunos esto sería justo suficiente. Para otros no fue así y pequeños grupos de aviones ya amerizaban, la mayoría permaneciendo juntos para apoyarse. A las 20:30, sin que Meacher hubiera dado aún la orden de iluminar los barcos, el USS Hornet decide hacerlo de todos modos e incluye cada uno de los reflectores que tiene para iluminar el cielo. Joko Clark, a bordo del Hornet, también ordena a sus cruceros escoltas que comiencen a disparar bengalas. Los destructores del grupo de tarea 58.1 creen que es una gran idea y dirigen sus reflectores al portaaviones más cercano. El almirante Meacher, al notar que el espectáculo va en aumento, ordena al resto de las fuerzas de portaaviones hacer lo mismo, y pronto los pilotos que aún están en el aire reciben el regalo de ver sus barcos iluminados como faros. Sin preocuparse mucho por a qué cubierta de vuelo apuntan, los pilotos, volando más con esperanzas y sueños que con combustible real, se dirigen hacia el portaaviones que tengan más cerca. Los oficiales de señales de aterrizaje, o LSOs, a veces tienen que rechazar aviones cuando varios intentan aterrizar al mismo tiempo, y en algunos casos las aeronaves no obedecen. Entre la inexperiencia en aterrizajes nocturnos y los últimos vapores de combustible agotándose, unos 80 aviones terminan sin regresar a los hangares esa noche, ya sea abandonando la nave en el mar en medio de la formación estadounidense o siendo desechados por el costado después de aterrizajes catastróficos. Barcos pequeños buscan en el mar a pilotos y tripulantes que abandonaron sus aviones. Perder 100 aviones en total fue irritante, pero siempre habría más de donde vinieron esos. Pero la tripulación aérea entrenada es otra cosa. Esa noche y en los días siguientes, muchos tripulantes que abandonaron sus aviones fueron rescatados, pero algunos terminaron como víctimas trágicas de una apuesta de alto riesgo. A las 20:50, el teniente comandante Harmer, a bordo del USS Enterprise, despega en un caza nocturno Corsair equipado con radar. Él tiene un plan. Saliendo bajo la dirección del oficial de radar del barco y luego usando su propio radar una vez que está lo suficientemente cerca, logra localizar 3 grupos separados de aviones que se habían perdido gravemente y los guía de regreso a la flota. Pete Aurond del Bunker Hill, en un Hellcat equipado con radar, hace lo mismo.
Algunas de las aeronaves que estos pilotos recogen están a 50 o 60 millas de donde deberían estar. A las 21:00 el portaaviones Hio cae víctima del mismo problema que ya ha afectado a Taiho y Shikaku. Vapores de combustible de aviación se encienden envolviéndola en llamas tras una gran explosión. Poco después, ella también se hunde bajo las olas. A las 22:52, el último avión aterriza a bordo de los portaaviones estadounidenses. Luego, los portaaviones apagan todas las luces para evitar ataques de submarinos, pero los destructores siguen iluminados, escaneando el agua con reflectores en busca de los muchos tripulantes que aún están en el agua. En otros barcos de la flota, especialmente cruceros con hidroaviones, preparan operaciones aéreas de búsqueda y rescate tan pronto como lo permita la luz previa al amanecer. Un hecho ligeramente curioso se presenta en la forma de un bombardero en picada Aichi D-3A, que de manera inexplicable terminó entre la formación estadounidense y fue visto por varias tripulaciones de portaaviones intentando aterrizar repetidamente en varios portaaviones estadounidenses antes de desaparecer en la noche, poco antes de que el último avión estadounidense aterrizara en la cubierta. Parece muy poco probable, y de hecho en la mayoría de los casos uno lo descartaría, excepto por el hecho de que exactamente el mismo avión del mismo modelo y con las mismas marcas fue reportado en varios portaaviones de diferentes grupos de tarea. Así concluyó oficialmente la batalla del Mar de Filipinas, luego llamada la Gran Masacre de las Marianas. En total, los 2 días de batalla le costaron a la Marina de los Estados Unidos 123 aviones, 23 aviones perdidos el primer día durante la defensa de la flota y 100 al día siguiente durante el ataque a los portaaviones japoneses, aunque, como mencionamos, la mayoría de esos se perdieron por falta de combustible en el regreso. De esos 100 aviones que se perdieron el segundo día, por supuesto, 100 pilotos y 109 tripulantes iban en esos aviones. Pero después de los esfuerzos de rescate, las pérdidas totales ascendieron a 16 pilotos y 22 tripulantes, además, por supuesto, de algunas bajas que se sufrieron a bordo de la flota, particularmente en el South Dakota, con ese impacto de bomba el primer día. Y algunos de los pilotos de ese primer día tampoco lo lograron. Por el contrario, los japoneses habían perdido 3 portaaviones, 2 petroleros y alrededor de 600 aviones junto con la mayoría de los pilotos y tripulantes. Aunque la flota de superficie japonesa había escapado en gran parte ilesa, excepto por el Haruna, 2 de sus portaaviones más grandes y mejores se habían perdido, y el otro estaba dañado, y casi todos sus grupos aéreos de portaaviones reconstruidos habían desaparecido una vez más. Los desembarcos en Saipán continuaron sin ser afectados por interferencia externa. Aunque algunos en la flota estadounidense estaban decepcionados por la falta de una acción más dramática, las pérdidas estaban claramente a su favor y los objetivos estratégicos de Spruance se habían logrado. Por supuesto, algunos juzgarían de inmediato a Spruance con bastante dureza por no destruir completa y absolutamente a la flota enemiga. El almirante Towers pidió relevar a Spruance por no lograr una victoria contundente. Towers, naturalmente, se propuso como reemplazo, pero los almirantes Nimitz y King rechazaron firmemente sus peticiones. Ellos estaban muy conscientes de lo que estaba en juego, y a medida que se recopilaban los informes, también sabían perfectamente cuánto había ganado realmente Spruance. En retrospectiva, es fácil ver que el desembarco en Saipán iba mejor de lo informado, por lo que los transportes pudieron haberse enviado al este antes, permitiendo a la flota estadounidense ir directo a una acción decisiva sin regresar a Saipán la noche del 19. Pero eso sería tomar decisiones basadas en información que Spruance no solo no tenía, sino que de hecho iba en contra de la información que él sí tenía en ese momento. Aunque la amenaza de la Armada Imperial japonesa no había sido completamente eliminada, la columna vertebral de la fuerza de portaaviones de la Armada Imperial japonesa había sido realmente destruida, dejando a la flota japonesa incapaz de influir seriamente en el curso de las operaciones estadounidenses hasta su último intento durante la invasión de Filipinas al final del año.
Por ahora, sin embargo, Spruance tenía que asegurarse de que las Marianas estuvieran aseguradas, incluyendo esa molesta Guam, así que volvió a concentrarse en esa tarea,